Ok, creo que ya se está viendo. Sí, pues de nuevo agradecerles y viendo que cómo podía apoyarlos en esta charla a esta asociación en Mazatlán, creada por Salinas y varios compañeros, Ayudemos a los Jóvenes, pues en común con mi compañero, yo trabajo con estudiantes de bachillerato, ya tengo tiempo trabajando con ellos desde el aspecto psicológico y como docente posteriormente en el área de humanidades. Les voy a ir explicando con las experiencias cómo yo he trabajado y he manejado el proceso psicológico de los muchachos que a veces les ponemos las cruces o me ha tocado con compañeros que me dicen, no, hombre, yo te mando mejor los adolescentes y mándame tú a los niños, son muy batallositos. Entonces he encontrado yo una dinámica muy buena, he hecho un clic muy padre con los adolescentes, entonces nos hemos entendido y eso ha ayudado en su progreso de los diferentes motivos que se presentan en la consulta privada. Entonces, de inicio, pues no puedo dejar de un lado la base, que quizás muchos de ustedes ya lo saben, que la adolescencia es una etapa vital que abarca entre los 11 años a los 18 o 20 años. La Organización Mundial de la Salud habla de dos etapas o dos tipos de adolescencia. Una la temprana, que dice que está entre los 11, 12 a los 14 años, y otra la tardía, que está entre los 15 años a los 19, 20, quizás hasta 21 años. Sí, que se puede presentar estos cambios, estas transformaciones, tanto físicas, psicológicas, que es donde podemos ver la parte de comportamiento, la parte emocional y sus interacciones sociales. Muchos autores tienen definiciones muy en común acerca de la adolescencia como un periodo de transición de la niñez a la edad adulta. Este periodo de crisis que vemos nosotros, de esta inestabilidad en todos los aspectos, que lo que va a buscar o el objetivo es que el chavo o la chava se vaya adaptando para lograr su madurez. ¿Y qué significa la madurez? Pues hacerse cargo de poder llegar a responsabilizarse de su persona en todos los aspectos de su vida. Eso es lo que se está buscando en esa transición, dejar de ser un niño para poder llegar a ser un adulto, y ese proceso pues es nuestra querida adolescencia que pues todos pasamos por ella y pues es parte de nuestra vida. La culminación de esta etapa va a variar y va a depender de las características que se vayan adquiriendo en cada uno de ellos, y va a depender también mucho del contexto en donde se desenvuelven, la cultura en la que se desarrolla, va a depender para que se vaya formando su personalidad y también culminando. Chambers, Taylor y Potencia realizaron un artículo acerca del desarrollo y las motivaciones en los adolescentes por el 2003, y ellos dicen que es un periodo crítico de vulnerabilidad durante el que se producen importantes procesos de maduración cerebral en distintas regiones implicadas en los procesos de inhibición, de respuestas impulsivas y toma de decisiones. Hablaban de la parte límbica, de las áreas prefrontales, sí, que son las que tienden mucho a tener que ver con el comportamiento y los impulsos de las personas. ¿Sale? Parte de las características de la adolescencia, pues que se busca esta maduración, uno pues es la física, es la que empezamos a notar inmediatamente. ¿Qué obtenemos? Se obtiene a partir de la culminación del desarrollo y o crecimiento físico, orgánico y sexual. La parte psicológica, que es la que voy a abordar, a tratar de abordar, representa el construir de una nueva identidad compuesta por el autoconcepto, la autonomía emocional, los compromisos en relación a sus valores, a las actitudes que empieza a adoptar
frente a la sociedad en la que se va a desenvolver o la que se va a desarrollar, ¿sale? Y por ende, pues esa madurez, esa capacidad de relacionarse va a marcar el final de la adolescencia e implica pues ya la separación y ya el poderse valer por sí mismo de manera económica. Esta madurez va a depender de cómo se está desenvolviendo ante la sociedad para saber si ya se logró una madurez de tipo social, ¿sí? Es lo que busca esta transición, que se logre esta madurez en estos diferentes aspectos y por ende a mí me surge o nos ha surgido esta pregunta: ¿a qué edad se determina entonces la personalidad de una persona, de un ser humano? En otro artículo de estos neuropsiquiatras, ¿sí? Refieren que durante la adolescencia, concretamente en los 15 años, se inicia el proceso de maduración, ¿sí? Ellos refieren a los 15 años va a iniciarse su proceso de maduración en la personalidad, donde va construyendo, donde va adquiriendo estos rasgos y va a finalizar alrededor de los 30 años. Parece impresionante hasta los 30 años. ¿Cómo es posible que hasta los 30 años vayas a tener definida tu personalidad? Pero sí pasa. En ese transcurso, sí, esa inestabilidad que se presenta en los chavos, van adquiriendo hasta diferentes estilos. No sé si se han dado cuenta, no están bien definidos, un día traen ciertos rasgos, al otro tiempo ya traen otro estilo, y es porque van a ir en búsqueda de, ¿sí? Si la maduración física termina entre los 18 y 21 años, ¿sí? La maduración psicológica puede llevar más tiempo en lo que se adapta. No en todos, ¿sí? En algunos, y puede llegar hasta los 30 años de edad. ¿Sí? Yo te pongo, por ejemplo, personal. No sé si te has puesto a analizar tú a qué edad terminaste de desarrollar o lograste la maduración de tu personalidad. Yo me di cuenta, ¿sí? A pesar de que llevaba muchos procesos, que lo tuve a los 26 años. En ese tiempo fue como un pum, un cambio, un darte cuenta de y un hacerte cargo de toda tu persona. Tú ya tienes esa madurez, esa personalidad ya establecida o todavía estás en construcción. Esos compañeros, estos médicos, dicen, este proceso estaría marcado por los cambios de la adolescencia, la independencia de la familia, ¿sí? Y la combinación y adquisición de los roles sociales y la responsabilidad, ¿sí? Como lo mencioné anteriormente, el hacerte cargo de todos tus aspectos, ¿sí? Doctor Kevin dice que los procesos de maduración del cerebro del adolescente no llegarán a completarse hasta los 24 años, ¿sí? Él habla de la maduración ya del órgano, del cerebro que se va a dar de manera biológica hasta los 24 años. Y el doctor Thomas Paus, ¿sí? Centrado en la neurociencia, pues él habla que en este periodo es donde se puede dar las patologías, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado y también ponerle atención a esta etapa que decimos nosotros a veces por los comentarios que he escuchado, la etapa del tormento, ¿sí? La etapa del ya esperamos que se le pasa porque no sabemos cómo va a actuar, cómo va a reaccionar. Si yo le digo blanco, él dice negro, y si le digo, ok, negro, pues ahora él dice que no, ahora que es blanco. Todos esos cambios. Y entonces ahí nosotros como psicólogos, como especialistas y en trabajo en equipo también con los psiquiatras, tenemos que poner atención, ¿sí? A estos chavos en este proceso de construcción, porque aquí es donde se pueden surgir muchas de las patologías o de los trastornos que lleguen a tener en la adultez, ¿sí? Por eso la importancia de abordar y saber abordar el trabajo con los adolescentes, el trabajo psicoterapéutico. Y aquí entra ya
¿cuál es el abordaje psicológico? Lo voy a manejar desde mi trinchera, cómo lo manejo yo, igual y al final podamos compartir aún más, porque la intención de esto es eh, nutrirnos, ¿sí? De información y conocer aún más. Les voy a comentar una anécdota, ¿sí? Cuando yo inicié trabajando que se me dio esta oportunidad por azares en esta escuela, sí, recuerdo perfectamente cuando a los 10 que llegué me aborda un maestro y me dice, ¿usted qué está haciendo aquí? Si usted es psicóloga clínica, ¿qué no sabe lo que es la psicología clínica? Y yo, pues, ¿qué es? O sea, ¿qué tiene de malo que esté aquí en una escuela? Es que aquí debería de estar un psicólogo educativo. ¿No entiende cuál es la diferencia de los dos? Y yo, pues, ¿cuál es? Díganmelo usted, a lo mejor estoy mal, ¿sí? Y ya pues el maestro se quedó con esta parte, porque él decía que yo tenía que estar en un hospital. Yo no debería de estar en una institución educativa, ¿sí? Pero fue una gran sorpresa, ¿sí? Que no tienen la idea a veces de que la mayor parte de las patologías o de los inicios de las patologías los podemos ver ahí en las instituciones. Los que están en instituciones no me dejarán mentir, ¿sí? Cuando vamos viendo más en los chavos los riesgos que empiezan a presentar, los tipos de vida que tienen, entonces al llegar ahí, pues para algunos, por las cuestiones políticas, pues era como una invasión, pero en realidad en el transcurso en el que nos fuimos adaptando, ¿sí? Empezamos a hacer un trabajo en equipo muy maravilloso, un trabajo en equipo muy padre. En ese entonces, voy entrando yo y estaban empezando dos programas ahí en la institución. Uno se llama aún los programas de tutorías y otro es el programa de Constrúyete, ¿sí? Que aquí está también presente, acabo de ver a un maestro mío que también me tocó verlo por allá trabajando esta parte de Constrúyete, ¿sí? ¿Qué es lo que estaban buscando, ¿sí? Ya ahora la parte de la institución se dio cuenta que no se puede centrar solamente en la parte académica, sino que los problemas emocionales que cargan los chavos afectan su rendimiento académico. Los problemas familiares, los conductuales afectan en su rendimiento académico. Y antes no era tomado así. Era tomado que la capacidad intelectual era la que tenía más relevancia, era la más estudiada y pues había muchas etiquetas, muchos prejuicios y nos podemos ir recordando cada quien eventos cómo lo vivieron en sus escuelas, ¿sí? Entonces empiezan a involucrar también estos programas que buscan trabajar ahora sí de manera integral con el chavo. ¿Sale? Entonces, inicio yo trabajando esta parte junto con esos programas que yo no los manejaba, de hecho, curiosamente, yo no los manejaban otros maestros encargados, yo manejaba otra parte con los chavos, ¿sí? Otra era la parte de orientación educativa, pero yo me fui metiendo también por el área clínica y poder acompañar, poder guiar. Buscamos un espacio también para trabajar, que el chavo cuando se sintiera mal tuviera un espacio en el que pudiera hablar, pudiera desahogar y lo pudiéramos acompañar. Entonces empezó a hacer un trabajo muy padre, empezamos a armar muchos programas que ayudaron y notamos una mejoría en el rendimiento tanto académico, disminución de los embarazos. Por ejemplo, tuvimos un ciclo escolar donde no tuvimos ninguna embarazada y te estoy hablando del nivel bachillerato, ¿sí? En una escuela tecnológica de un pueblo, ¿sale? Entonces, muchas cosas, muchas patologías se presentaban ahí y esto es lo que te vengo a compartir un poquito de esa experiencia, tanto dentro de una institución educativa con chavos, como en la parte clínica, en el consultorio. ¿Sale? ¿Cuáles son los motivos entonces de consulta?
normalmente, en ambas partes, ¿sí? En la preparatoria ya, al inicio que llegué era pues la loca, la psico, este, pero ahora ya los chavos han cambiado, ¿sí? Ya tienen como una educación de si me siento mal, tengo que acudir. Entonces nos podemos encontrar dos tipos de chavos, el que acude por sí mismo, el que solicita la atención y el otro al que lo llevan a fuerzas, ¿sí? Entonces, algunos de los motivos que podemos encontrar en ellos, síntomas de depresión, ansiedad, estrés, su baja autoestima muy común, el autodaño, autolaceraciones, llegan a tener algunos aislamientos, retraimiento, y ahorita se está presentando mucho por la pandemia, ¿sí? El consumo de sustancias, otro riesgo fuertísimo, los comportamientos en cuestiones de impulsividad, ¿sí? Conductas desafiantes, lo que llamamos también como rebeldía. Recuerda que esta etapa, el adolescente, como está en búsqueda de su identidad, empieza a tener como una contra la autoridad, vaya, ¿sí? Estar en contra de los límites, estar en contra de las reglas, estar en contra de los debes de, ¿sí? Para que les permita también buscar esa identidad. Otros problemas que se presentan tienen que ver con la conducta alimentaria, ¿sí? Anorexia, bulimia, pero también a mí me faltó poner obesidad, ¿sí? La anorexia y la bulimia se dio mucho tiempo atrás. Todavía se siguen presentando, pero son menores los casos en los adolescentes. De hecho, ya al revés, ya tienden a comer más, ¿sí? Si antes veía a los chavos muy delgados, empezó a haber una época que los empezaba a ver más llenitos y su tipo de alimentación era totalmente muy descuidada, ¿sí? Y trataban de calmar las ansiedades a través de la alimentación, de la comida. Entonces, muchos también tienden al problema de obesidad en la actualidad, ¿sí? Otro de los motivos de consulta tiene que ver con la orientación sexual. Sí, su definición, este, que les causa conflictos el poder identificarse, pero también el comunicar cuando ya están definidos, ¿sí? Con los padres o con la familia. Entonces, muchas veces buscan este tipo de apoyo, de acompañamiento, de orientación y también para poder definirse. Y otro puede ser el déficit de atención, que es muy común, se está presentando cada vez más en los chavos, un problema de déficit de atención. Entonces son chicos que son a veces relegados, ¿sí? Son chicos que eran inaguantables porque se ponían inquietos y a veces no dejaban dar las clases a los maestros. Y ahorita vamos tras la pantalla, pues el déficit de atención se está presentando muchísimo más, ¿sí? Y ahorita que estamos regresando a los presenciales, pues estamos notando esta parte de los chavos, ¿sí? No de todos, pero sí de algunos, como que se les refuerza más. Entonces, hay mucha chamba por hacer con los jóvenes, ya están demandando más esta atención, se empiezan a dar cuenta de los daños que están presentando. Ahorita ya tienen una etiqueta, ya ven, los chicos de cristal, ¿sí? Los chicos que se quebran fácil. Entonces, un chico que se quebra fácil es, yo les digo que puede ser tomada de dos maneras. Una, eso te va a permitir poderlo ayudar porque se quebra, porque lo dice, porque lo expresa. Y dos, ¿sí? Se pueden quedar así quebrados con esa baja autoestima, con esa inseguridad y poder llegar a la autodestrucción. Entonces, por eso la importancia de nuestro acompañamiento. Parte importante del acompañamiento. Creo que para mí en lo personal, cuando me llega un adolescente, esta parte la tengo que trabajar muy bien, ¿sí? Porque es la parte que me va a permitir hacer el clic con el chavo. Es la parte que me va a permitir encajar con él, ¿sí? Como les digo, hay dos tipos.
el chavo que va por su propia voluntad, que busca esa atención, y el chavo que lo llevan, ¿sí? Entonces, hay chavos que no quieren estar ahí, ¿sí? Es que yo no quiero, yo no tengo ningún problema. Y entonces ahí empieza mi trabajo de empatía, ¿sí? Y hacerlos cargo. Por ejemplo, cosas que le comento yo, ok, tú ahorita estás aquí, no está tu mamá, no está tu papá, ¿sí? Él te mandó, no sé qué tengas, no sé qué traigas, pero quiero que este sea un espacio para ti, que lo aproveches, si tú gustas. Si no quieres, no hay ningún problema, porque obligado no se puede. Obligar a una persona aquí no es cómodo, ¿sí? Y si tú vas a estar aquí, pues que sea porque tú quieres y porque quieres sentirte mejor para ti. Y entonces ahí ya empieza como, a ver, ¿sí? Déjame verlo de otra manera. Y empezamos a ayudar en esa parte, ¿sí? Por eso la parte de empatizar tiene mucha importancia. Si no te gusta trabajar con adolescentes, mejor dilo, ¿sí? Porque si no, no vas a tener buen enganche con él. Para poder trabajar con un adolescente tienes que poder empatizar. Nos tenemos que bajar a su nivel, pero sin perder nuestros lineamientos o nuestra forma de trabajo, ¿sí? Para poderlo entender, para poderlo acompañar en este proceso en donde de por sí, disculpen la palabra, ya se siente de la fregada, ¿sí? El adolescente ya, por el simple hecho de estar en la etapa, ya se siente mal. ¿Por qué? Porque engrandecen los problemas y el adulto lo minimiza. Entonces no puedo estar ahí por la vida minimizando su sentir, porque para él es importante. Quizás algo bien sencillo para él es bien importante. Te voy a poner un ejemplo. Un día estaba con una chava y su mamá, y la chava empezó a llorar. Es que tú no quieres a la novia de mi hermano. Y su mamá, pues esta, ¿qué tiene? Es que no de la nada empezó a llorar. Ahorita se lo cuento a la chava y se ríe. Es que no sabía ni qué traía ella. Traía muchas ganas de llorar. Y estábamos hablando en ese momento de su hermano y de su novia. Y de ella de ahí se agarró para decirle que la mamá no la quería. ¿Sí? Y la mamá se sacó de onda. Entonces, por eso es mucho la importancia en esta parte de hacer esa buena química con el adolescente, ¿sí? Porque una de las causas o de las demandas de él es que no me comprenden. Yo, pues, ¿cómo no te van a comprender si ni tú te comprendes? Vamos a ayudarte a comprenderte para que les puedas comunicar a los demás cómo eres y quizás te puedan comprender, ¿sí? Acuerdo terapéutico. Es importante también esto manejarlo, ¿sí? Porque el adolescente va con ese temor. Si me lleva mi mamá y pues van a hacer equipo, van a hacer alianza y van a hablar mal de mí o ahí la psicóloga le va a decir todo a mis papás. Entonces aquí también es importante hacer esos acuerdos, ¿sí? Por lo regular, cuando llegan los menores de edad, los adolescentes a la consulta, yo les recomiendo que vayan con sus papás, ¿sí? Muchos adolescentes llegan solos, pero de todos modos es importante tener la autorización de los papás por protección del chavo y por protección mía, ¿sí? Se tiene que definir aunque te digan, no es que mi mamá ya sabe, es importante tener esa comunicación directa con el papá porque tenemos que hacer un trabajo en equipo. Parte de la formación del chavo pues tiene que ver con su base o con los que están a cargo de él. Entonces es importante lograr esa comunicación y ahí hacer los acuerdos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el abordaje? ¿Cómo vamos a trabajar? Y también definir y aclarar que en el proceso terapéutico no se hacen alianzas. ¿Qué significa? Ni voy a estar con el adolescente, ¿sí? De un lado de él, y sí, ay, pobre de ti, tus papás son bien malos, ¿sí? Y ni voy a estar del lado de los padres.
pero voy a estar trabajando con los dos. Es bien importante establecer eso. Ni con uno ni con otro. Yo soy un punto parcial. Es como la terapia de parejas. Si estoy en un punto parcial, sale para ayudar en el proceso, en este caso, pues el objetivo de el trabajo con el adolescente. ¿Sí? Por eso tenemos que hacer un equipo, armar un equipo y definir cuál es el papel dentro del proceso terapéutico de cada uno. Y hablarle al adolescente que ese va a ser su espacio, que él puede decir y puede comentar lo que él quiera, ¿sí? Que va a ser confidencial. Que en el caso en donde yo como terapeuta vea que su integridad está siendo afectada, ¿sí? Si hay maltrato, si hay algún abuso o alguna otra situación en donde él corra peligro, el autodaño, por ejemplo, entonces sí va a ser importante aclararlo con los papás. Es bien importante también aclarar esa parte, porque si no, el chavo después va a creer que no puede confiar en ti y ya se va a cerrar y ya no va a querer estar contigo, ¿sí? Y entonces ya no le podemos ayudar. Ya no vamos a poder porque ya se va a cerrar. Se pierde la confianza. Ese clic que habíamos logrado con el rapport se puede perder. Entonces, por eso es bien importante aclarar y respetar ese acuerdo que vayamos a tener, ¿sí? No los podemos dejar solitos, son menores de edad y están a cargo de sus padres, independientemente, ¿sí? Ya en base al proceso, a veces se descubren muchísimas cosas muy delicadas, ¿sí? Y se tiene que trabajar. Te estoy hablando de abuso físico, por ejemplo, ¿sí? Por parte de los padres o abuso, maltrato verbal. Y el hecho que estén ahí, pues están exponiendo a eso, a conocer. Y muchos de los padres están dispuestos a trabajar esa parte. Y se hace un equipo muy padre. Y le va bien al adolescente, ¿sí? Y también se les da contención a los papás en esa parte. Entonces, el acuerdo terapéutico hay que manejarlo muy bien y hay que definirlo también antes de iniciar un proceso terapéutico con el adolescente. Tengo una regla de oro también dentro del acuerdo, ¿sí? Porque también esto me ayuda con el rapport. ¿Cuál es eso? Mi regla de oro es el respeto, ¿sí? En esta parte sí soy muy humanista. Trabajo mucho lo que son los derechos humanos y la protección del menor, ¿sale? Entonces, la regla de oro es el respeto. Ni tú eres más que yo, ni yo soy más que tú, ¿sí? Aquí no vamos a criticar, no vamos a juzgar y vamos a trabajar quizás con esos prejuicios que podamos tener. ¿Para qué? Para lograr un trabajo armónico y que logremos los objetivos que vayamos a plantear. Por eso es la importancia de regla de oro, así la menciono, que no se nos olvide, ¿sí? Para que sea ese espacio de confort que él necesita, ese espacio de confianza que él necesita, ¿sale? ¿Cuáles son los enfoques que utilizo? De hecho, no estoy casada, así lo voy a mencionar, con algún enfoque en específico porque eh, los pacientes de las diferentes etapas son diferentes y algunos enfoques les funcionan más a unos que a otros, depende de sus capacidades, ¿sí? Y a sus aptitudes y actitudes también. Pero en el caso de los adolescentes, ¿sí? Uno de los enfoques con los que a veces lo utilizo, pero como técnica, ¿sí? No como manejo total, sino a veces lo utilizo como técnica, es la parte lúdica, ¿sí? Y pues aquí por eso puse esta frase. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. Entonces, recordemos que él está en esa transición de niño a adulto, ¿sí? Y entonces es una manera también de empatizar más cuando el chavo le cuesta trabajo hablar. A veces no, o no trae humor de hablar, porque ya puedes llevar varias sesiones y a veces llega y que no trae humor, ¿sí? No quiere, o está enfadado, o está cansado. Entonces tenemos que buscar alguna estrategia. Y esta a mí me ha funcionado mucho. ¿Qué materiales llego a utilizar?
Tengo, por ejemplo, el juego de cartas del uno, les gusta muchísimo eso. Barajas, dominós, el tentagrama, rompecabezas, libros para colorear, plastilinas, ¿sí? Y dices, un chavo de 16 años, les gusta. ¿Y qué crees? Se relajan y cuando estamos en ese proceso, los dos o las dos, ¿sí? Haciendo la dinámica, empieza a hablar, 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 hablar. Y entonces es un mecanismo o una técnica muy buena también para trabajar con y ayudar en el proceso terapéutico del adolescente. ¿Cómo es este enfoque? Es un método que usa el juego para combatir problemas de tipo emocional. Está principalmente indicado para niños y adolescentes. Principalmente, pero créanme que yo también lo he utilizado en adultos. También lo he manejado en adultos y más cuando andan así medio bloqueaditos, medio estresaditos. Entonces también esta parte lúdica funciona muy bien con adultos mayores. No te imaginas también cómo les gusta estar en un proceso terapéutico hablando y haciendo pequeñas actividades de juego. ¿Sí? Pero en especialmente está muy dirigida con los niños. Con los niños también funciona maravillosamente. No puedes tener a un niño sentado y hacer una conversación, es a través del juego, ¿sí? Ayuda a conseguir que los más pequeños se expresen y a la vez encuentren un desahogo emocional. ¿Sí? Si no quería hablar el chavo, de repente, ¡pum! Está haciendo otra actividad, estamos jugando y se está desbordando. Consiste en una serie de sesiones, por lo general de 30 a 45 minutos de duración, donde un terapeuta se reunirá con un niño o adolescente para centrarse exclusivamente en sus necesidades por medio del juego. Este enfoque ayuda a facilitar el desarrollo de nuevos patrones de comportamiento y pensamiento, ¿sí? Tú a través del juego lo puedes ir dirigiendo. Y con el juego también recuerden que hay reglas que se tienen que respetar. Entonces, en base a eso los vamos dirigiendo a los muchachos. Y más aquellos que tienen problemas de comportamiento. Les sirve, híjole, impresionantemente. Empezar a adquirir ese respeto por ciertas reglas, más que se manejan en la parte social. Acuérdate que a veces ahí hay un choque y el choque contra la autoridad. Al ayudar a liberar a los niños de las experiencias y sentimientos que bloquean su aprendizaje y desarrollo negativos. La terapia de juego les permite ver su mundo desde una perspectiva más positiva, ¿sí? Llega a pasar que ya después se acostumbran y ya nomás quieren jugar. Pues bueno, si le gusta y es el medio en el que se está dando un proceso y está funcionando, órale. No con todos los muchachos, manejo este enfoque. No es con todos. Hay con quienes se presta y hay con quienes no, les sirven otros enfoques, ¿sí? Otro de los enfoques que utilizo y que la verdad, lo voy a poner así. Recuerden que no estoy casada, pero con los adolescentes, eh, me funciona muchísimo, el cognitivo conductual. Una manera tan eficaz, tan rápida, para que se den los cambios de comportamiento, ¿sí? ¿De qué se trata este enfoque? Lograr que las personas analicen sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Enseñarles cómo reemplazar esos pensamientos negativos por pensamientos más realistas y positivos. Ayudarlos a cambiar conductas que empiezan a entorpecer su sano funcionamiento. Entonces, con el adolescente, la verdad, el aplicar este enfoque creo que es el central que yo utilizo, ¿sí? Es con el que me baso, ¿sale? ¿Cuáles son algunas de las técnicas?
No manejo, pues obviamente todos, manejo algunas, pero lo que se basa en sí, el enfoque cognitivo-conductual, pues tiene que ver con la reestructuración cognitiva, ¿sí? Y que está relacionada con la terapia racional emotivo-conductual, este, de ELIS. Recuerden, el cambio de pensamiento, análisis de la emoción para el cambio conductual. No hay mucha diferencia con la terapia cognitivo-conductual de Beck. Están muy relacionadas, son muy similares, son iguales, podría decir, pues, pero cada autor le dio un poquito cambio de enfoque, ¿no? Y pues el objetivo es esa reestructuración cognitiva, ir cambiando el tipo de pensamiento que el adolescente ha ido formando en su primera etapa, ¿sí? En su base, en la que se encuentra de su contexto, su familia, sus ideas, e irlas construyendo a algo más positivo y funcional para él, ¿sí? Esas son algunas técnicas. Otra puede ser dependiendo el motivo, por ejemplo, que empiezan a tener miedos irracionales. Te pongo uno súper sencillo para dentro de la escuela, el miedo a exponer, ¿sí? Había chavas, por ejemplo, que en el momento de exponer, ¡fum!, sentían que se iban a desmayar o se ponían muy nerviosas y ya no podían. Y eso les afectaba académicamente, ¿sí? Que ahí es donde hacemos ese trabajo en equipo con el maestro. A ver, déjate explico cómo está la situación de ella o de él para que me lo consideres. Y empezamos a trabajar este tipo de técnicas, ¿sí? O terapias de exposición. Por ejemplo, la de sensibilización, que es muy parecida, que busca reducir esas respuestas de ansiedad también, y esos comportamientos de evitar, pero van progresivamente. Son muy parecidas las dos, la de exposición y la de desensibilización, ¿sí? Otra técnica también que refuerza también estas, pues es las técnicas de control físico a través de relajación y de respiración, ¿sí? Es importante manejar esta parte. Es más, hay a quienes hasta recomiendo el yoga, ¿sí? Les funciona muy bien por esas técnicas. Y ahí también damos técnicas y trabajamos, ¿sí? Para que las empiecen a incorporar para cuando se les presente la situación. La técnica de solución de problemas, que ellos vayan aprendiendo poco a poquito a buscar la mejor solución, obviamente sea a través de la reestructuración cognitiva. Técnicas operantes para la modificación de conducta. Este tiene más que ver con el conductismo, ¿sí? Y ayuda a través de la conducta a modificar el pensamiento. Es al revés, en lugar del pensamiento cambio la conducta, aquí trabajo primero con la conducta para cambiar el pensamiento, ¿sí? Hay algunos chavos que les funciona más esa parte porque les cuesta el proceso de su ensayo, el proceso de pensamiento, ¿sale? Y les funciona más, son más kine, kine, kinestésicos, perdón, ¿sí? ¿Cómo lo manejo con estos chavos? Tablitas, actividades, ¿sí? Y funciona muy bien. Con los que consumen sustancias, también me funciona la parte de conductas, de modificación de conductas, ¿sí? Normalmente el consumo de sustancias más usado en los chavos, pues es la marihuana, ¿sí? Entonces ellos ya tienen la técnica de relajación, pero pues eso les llega a afectar también y nos lleva a un déficit de atención. Entonces tenemos que trabajar y con técnicas operantes funciona, ¿vale? Para reducir, porque no te puedo decir, ya lo deja. La mayoría no, cuesta mucho trabajar con adicciones, pero sí llegamos a reducir. Pero no te puedo negar que sí hay quienes lo dejan, pero son muy pocos, ¿sale? El otro es el modelado, tiene que ver con esta parte de enseñanza, aprendizaje, en donde se da la imitación, ¿no? Tiene que haber un modelo a seguir para que se den ciertos cambios de conducta.
Aquí te voy a decir que a veces como terapeutas, sí, tenemos que cuidar también esa parte porque llegamos a contaminar, ¿sí? Por ejemplo, en el bachillerato me pasaba mucho. Era tanto el trabajo que les gustaba a los chavos, ¿sí? Que empiezan a tener una admiración. Si se empezaban a sentir tan bien, tan acompañados, tan entendidos, que empiezan a tener una admiración por la parte del terapeuta. Y muchos se dedicaron a la psicología, ¿sí? Les gustó y se empezaron a dedicar a eso, ¿sale? Entonces, mm, te hablo de contaminación porque sí influimos en ellos, ¿sale? Y nuestra profesión influye también en ellos. Y están en esa búsqueda de saber quiénes son y adquieren ciertos comportamientos o conductas, ¿sí? Hay algunos que hasta llegan, empiezan a cambiar y se empiezan a vestir un poco como me visto, por ejemplo, ¿sí? Y yo también con ellos, para identificarnos y poder estar en sintonía. Pero eso lo voy a ver un poquito más adelante, porque hay que tener ciertos cuidados. Muy importante el entrenamiento de habilidades socioemocionales, ¿sí? La gestión y trabajar con la inteligencia emocional. Obviamente, pues es la inestabilidad completamente en esta parte y esto es de ley que hay que trabajar. Inteligencia emocional, ¿sí? Para que el chico aprenda a regular esta parte de sus emociones y obviamente se da el cambio también de conducta. Está el de entrenamiento en autoinstrucciones, es cuando se les va dejando pequeñas tareas, ¿sí? Para que empiecen ellos a ver también esos cambios. La inoculación de estrés trata de enseñar al chavo o a la chava a reaccionar sin ansiedad ante situaciones específicas de estrés. Y muy parecido también a la desensibilización sistemática. ¿Sale? Las técnicas de condicionamiento encubierto tratan sobre las repeticiones imaginadas de la conducta problema en conjunto en eventos simbólicos. Esta es llevarlo a través de la imaginación a ponerle situaciones en las que él se pueda sentir incómodo o con estrés, cómo poderlas modificar. Tiene mucho que ver otra vez con la TREC, que es la terapia racional emotivo-conductual, y obviamente con la reestructuración cognitiva, ¿sí? El condicionamiento encubierto. El entrenamiento en reversión de los hábitos también tiene que ver con las técnicas operantes conductuales, ¿sí? Ir revisando ese tipo problemas del sueño. Ahorita muchos chavos están teniendo problemas del sueño, ¿sí? Me ha tocado un chavo que le decía a la mamá, llévame con el psiquiatra. Y la mamá, ¿eh? Sí, llévame con el psiquiatra porque no puedo dormir, para que me dé medicamento, ¿sí? No necesitaba. El chavo tenía problemas de hábito, o sea, se dormía demasiado tarde, ¿sí? Y se levantaba demasiado tarde. Entonces ahí es donde empiezan ese reajuste y reajuste en los hábitos de sueño, reajuste en las actividades físicas, reajustes en la alimentación, porque llegan a tener, como vimos, problemas de ese tipo, ¿sí? La siguiente técnica me encanta a mí, técnica de parada de pensamiento, ¿sí? Esto para los trastornos de ansiedad, ¿sí? En general, funciona maravillosamente. Para, ¿sí? A veces está el paciente, y empieza a poner un escenario trágico, ¿sí? Y les digo yo, alto, y pum, ¿sí? Como para. Y entonces es que él adquiera, yo les digo, escoge una palabra. Cuando tu pensamiento empiece a agarrar monte, escoge una palabrita que te ayude a detener, ¿sí? El alto, el para, basta, ya, el sacudirte hasta la cabecita, tiene que ver con esa técnica de parada de pensamiento y funciona maravillosamente también, ¿sí? Otras técnicas, intención paradójica, esa también me encanta. No es, les digo, no es por ser mala, pero te deseo que tengas muchas situaciones eh, de estrés. Y así se quedan, pero ¿cómo?
Sí, para que empieces a practicar, para que las pongas en práctica, para que estés en exposición y de sensibilización, para ver cómo las vas a solucionar. Esas son las intenciones paradójicas. No es que quiera dañarte, sino que quiero que lo practiques. Quiero que practiques cada vez más. Así que espero, si el problema es con los padres, espero que tengas conflictos para ver cómo lo vas a manejar y me lo platicas. Y la técnica de biofeedback, ¿sí? Tiene que ver con hacer consciente a la persona de sus estados físicos, ¿sí? De sus procesos corporales, de cómo, por ejemplo, cuando, el sencillito, cuando están sentados y están moviendo el piecito, ¿sí? Como indicador de ansiedad o de inquietud. Cuando están moviendo, te das cuenta que, ¿cómo estás? Y ¡pum! Paran también, ¿sí? No están siendo conscientes y eso ayuda muchísimo también al adolescente a que se empiece a hacer cargo, ¿sí? No solamente de lo que dice, no solamente de lo que piensa, sino también de cómo actúa. Que se haga cargo de sus facies, ¿sí? De si tiene alguna manía, por ejemplo, que empiece a hacerse cargo de. Entonces, por eso me encanta mucho este enfoque. Es muy rápido para trabajar y para hacer cambios de comportamientos. Y con los niños también funciona muy padre, ¿no? Para los cambios de ciertas conductas, como el chuparse el dedo y chupones. Pero bueno, esa es otra etapa. Ya tendremos otra oportunidad para eso. ¿En dónde se usa este enfoque? Eh, mm, Se ha visto y muchos autores hablan que está siendo muy eficiente el enfoque cognitivo-conductual y se usa mucho para los trastornos de ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, trastornos bipolares, el obsesivo compulsivo también, buenísimo, los trastornos de sueño y el déficit de atención, ¿sí? Otros más leves, otros síntomas como el estrés crónico, los miedos irracionales, trabajar la baja autoestima y la inestabilidad emocional. Son algunos, pero los más principales donde se trabaja este enfoque cognitivo-conductual, que con los chavos bien aplicado es maravilloso. Pero vamos con otro enfoque, el enfoque psicodinámico, ¿sí? Porque te digo, hay muchos chicos que no les gusta el juego, hay chicos que el cognitivo les ayuda de manera rápida, pero hay unos chicos que son muy intelectuales, y luego ellos te llegan y ya te están contando desde su infancia, tratando de entender cuál fue la causa que lo llevó a estar en la condición o en la situación en la que se encuentra ahorita, ¿sí? Les encanta revisar su sentir, les encanta hablar, y se van dirigiendo, ¿sí? Este tipo de enfoque obviamente no es para todos, ¿sí? Hay ciertas características de los muchachos que te lo permiten. Son los chicos que llegan y se sientan. Y he tenido chicos 13 años, ¿sí? Con una capacidad intelectual maravillosa. Es más, una vez llegó un niño, ¿sí? De 7 años, 7, 8 años. El niño le dijo a la mamá, mamá, quiero ir con un psicólogo. La mamá, ¿pero por qué? Porque tengo un problema de ansiedad. Pues, ¿quién le diría? ¿Sí? Entonces el niño había platicado con la tía le explicó y le dijo, es que tengo que ir con el psicólogo, ¿sí? Entonces la tía casi lo influyó en él. Y pues la mamá, bueno, quítate la duda, yo creo que no necesitas, y fue. Entonces el niño me explicaba sus sueños, me hablaba de sus sueños, ¿sí? Y entendía él perfectamente que su sueño se refería a ese miedo a que sus papás se divorciaran. Él estaba viviendo un proceso de divorcio de sus padres, él se daba cuenta. Los papás, el modo, pues ellos creían que los niños no se daban cuenta, o sea, minimizando a veces la capacidad de los chicos, ¿sí?
pero el niño lo estaba viviendo y traía esos síntomas de ansiedad, ¿sí? Entonces, pues, esta corriente de pensamiento que se nutre de aportes psicoanalíticos principalmente, pero se enfoca en la comprensión de conflictos inconscientes, conducta y motivación afectiva. Es muchísimo más rápido, más express que el psicoanálisis. Ustedes saben que los procesos psicoanalíticos pues pueden durar muchísimo tiempo. La parte psicodinámica es mucho más activa. De hecho, yo veo como que el enfoque psicodinámico es psicoanálisis y cognitivo-conductual, los dos, ¿sí? Este permite entonces el autoconocimiento, que es algo que necesita el adolescente. Conocerse, saber quién es, definir su identidad como persona, como ser humano, quién es y qué es lo que quieres. Y la capacidad de gestionar los conflictos. Este enfoque hace consciente lo inconsciente, identifica el origen de los síntomas y malestares, como les hablaba, por ejemplo, de esta chica que vámonos a la infancia, ¿sí? De hecho, en este caso particular, era una chica que estaba somatizando y que caía al hospital porque no quería el papá. Traía un conflicto fuertísimo con el papá. El papá le mandaba dinero y todo, pero ella cuando lo veía, cada vez que lo ve, se enferma. Porque los papás se separaron, tuvieron ahí una situación en donde el papá no la registró, ¿sí? Cuando ella está en kinder se da cuenta de, oye, yo no tengo el apellido de mi papá, y después se lo cambian y el papá la registra, entonces, ¿por qué no estaba registrado? Y ella se quedó con el, no me quieres, no me quisiste, ¿por qué desde el inicio no tuve tu apellido? Y imagínate desde el kinder, ¿sí? Cada vez que la niña veía a su papá, lo escuchaba por teléfono o le mandaba un regalo, ella se enfermaba, ¿sí? Este enfoque ayuda a entender los síntomas y conductas, contribuye a la resolución de conflictos y fomenta el autoconocimiento. Alguna de las técnicas pues es la interpretación de su discurso, de su narrativa, a través de la asociación libre, ¿sí? El análisis de sueño, les encanta mucho eso. Por ejemplo, este niño que decía, el de los papás, ¿no? Lo que había soñado. Entonces, hay muchos chicos que llegan, es que soñé esto y esto, y tratan, buscan, quieren entenderlo, ¿por qué soñaron eso? ¿Sí? ¿A qué se debe? ¿Cuál fue su necesidad que lo llevó a soñar esa parte o su deseo? ¿Sí? Entonces les gusta a estos chicos más intelectuales, más interesados todavía a profundizar el análisis del sueño. Y pues aquí, como parte del psicoanálisis, tenemos que tener mucho cuidado porque se dan las transferencias, ¿sí? Ese sentir, eh, esa transferencia inconsciente que el chico empieza a revivir y tiene mucho que ver con la situación, vamos, paterna y que te lo puede transferir. Pero tener más cuidado contra la contratransferencia, ¿sí? Que es lo que te comentaba hace rato. A veces logramos una identificación, ¿sí? Pero tengo que tener bien determinado que es un chavo, que es mi paciente y que él también tiene que entender que es el paciente, ¿sí? Y que yo soy su psicóloga, porque se puede llegar a transgredir, ¿sale? Esa relación es muy importante tener ese cuidado, ¿sí? Más porque llegan a veces, en esta etapa de vulnerabilidad, pues los chavos, híjole, a veces tienen rasgos de todos los trastornos del DSM, ¿sí? De personalidad. Ahí lo podemos ver, por eso les decía, me daba mucha risa cuando este maestro me decía, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y digo, es que no ocupo irme a ningún hospital. Aquí es un lugar de estudio maravilloso. Aquí está la mera patología en la escuela, ¿sí? Entonces llegan a tener muchos rasgos y es más, lo podemos identificar algunas chicas, en su mayoría, con rasgos de personalidad límite, border, ¿sí?
Entonces, te aman y te digo, ahí es donde se empiezan a identificar mucho contigo, te idolatran, se empiezan a vestir igual que tú, pero puede que al rato, ¿sí? No te quieran ni ver. Entonces, en los adolescentes, la verdad es muy difícil establecer un diagnóstico definido porque pueden ser muy cambiantes, ¿sí? Mm, a veces ya algunos llegan con, es más, que ya han estado en casos psiquiátricos, por ejemplo, chicos que tuvieron episodios esquizofrénicos, ¿sí? En un adolescente, entonces ya cargaba rasgos, por ejemplo, me comentaba, es que me agarra la desesperación y tengo que matar un animal y mato un gato. Y es que ya la voz me dice y entonces ya se le da atención, ¿sí? Pero hay que ver también el progreso. Si fue un episodio o se vuelve un trastorno. Acuérdate que es importante para establecer un diagnóstico, el tiempo, ¿sí? En el que se presentan los síntomas, la cantidad de síntomas y las áreas en las que empieza a afectar en su vida. Entonces apenas él se está construyendo. Es muy difícil establecer un trastorno, pero sí podemos ver muchos síntomas y eso no significa que no se le dé un tratamiento, ¿sí? Farmacológico y psicológico. Por eso la importancia de trabajar mucho en equipo con la parte psiquiátrica también. No podemos descartar esa parte, ¿sí? Pero hay que tener cuidado también porque a veces hacemos mal uso de los diagnósticos y terminamos etiquetando, ¿sí? Y si el chico, por ejemplo, le digo, tú eres border, y realmente no, pero él se lo va a creer y empiezan a investigar. ¿Qué es border? Y empiezan a adquirir cierta, es que la doctora, el psicólogo, me dijo que soy border, ¿sí? Y pues ya me empiezo a comportar con border y entro a los de estos, a los grupos, límites que hay no, y algo que no tenía, lo pueden empezar a adquirir, porque acuérdate que el cerebro tiene una plasticidad que se va modificando, se puede modificar, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sí, tengo que tener cuidado con esos a veces comentarios sugestivos con los adolescentes. Y también poner límites, límites claros, porque te lo puede transgredir. Ahí te va otro ejemplo. Un pacientito, había la mamá, lo mandó, ¿sabes qué? Te mando porque no lo aguanto, por diferentes comportamientos, es muy altanero, es muy grosero, maltrata a su hermanito, este, y ya, empezamos a trabajar. Al rato, no me comenta la mamá, me comenta una persona cercana a ella que sabía que venía. Me dice, oye, ¿no te ha hablado mamá de fulanito? Y yo, no. Es que le dijo el muchacho, sí, que tú le dijiste que le valiera madre todo. Entonces, a mí me dio risa. Ah, ok, le dije, hasta ahí. Gracias. A lo mejor luego se acerque. Ok, y yo esperando a la mamá, sí, por ética no le podía comentar nada más a esta señora. ¿Sí? Que me comentó, entonces esperando a la mamá para ver eso. Por eso la importancia del trabajo en sintonía, ¿sí? Y de ir hablando con los papás, comunicándole los progresos, junto con ellos también cómo lo ves, para ver si estamos logrando el objetivo, ¿sale? Porque se presenta mucho esto también. Es que me dijo la psicóloga, ¿sí? Entonces ahí tenemos que, a ver, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es el trabajo que estamos manejando para que estemos en sintonía? ¿Sale? Y pues me quedo con esta parte. Eh, Los adolescentes parecen los más difíciles de guiar, pero si lo consigues, tus enseñanzas durarán para toda la vida. Entonces, es un trabajo muy bonito. Trabajar con los chavos es de mucho aprendizaje, también es muy enriquecedor. Este, y la verdad, como psicóloga clínica he aprendido muchísimo, me han puesto a estudiar mucho los chavos, y el trabajo creo que ha ido mejorando, ¿sí? Para en pro a su salud mental.
Entonces, hoy los chicos están viendo más por su salud mental. Son menores de edad. eh, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son chicos vulnerables y tenemos que cuidarlos, guiarlos, orientarlos y acompañarlos, ¿sí? Entonces, con esta parte finalizo mi ponencia y les agradezco de antemano. Y pues no sé si haya dudas o comentarios. Sí, muchísimas gracias, psicóloga Ana Luisa Amillano Rendón. Para el público, no sé si alguno de los participantes tenga alguna duda, pueden ahí poner su manita para darles el uso de la voz y puedan externar la duda, comentario, pregunta que pueda haber surgido de la ponencia de la psicóloga Ana Luisa. Bueno, mientras que se anima, yo, Ana Luisa, mira, te quisiera preguntar, cuando iniciaste tu presentación, hablaste sobre algo que me llamó la atención positivamente, sobre cómo pudieron hacer para que en un periodo no hubiera embarazos en adolescentes allí en el instituto donde tú laboras. Debido a que, por ejemplo, aquí en Mazatlán, desde el 2011, los embarazos en adolescentes han ido en incremento y no se han podido bajar, sobre todo en áreas rurales y periferias de la ciudad. Entonces, me gustaría que si pudieras compartir un poco de la estrategia que ustedes implementaron en el instituto. Ok, creo que está prendido el micrófono, se oye mucho. Ah. Fíjate, Ángel, fue muy interesante, fue un proyecto que armamos porque se estaba viendo que estaba creciendo el número de embarazos adolescentes. Ya llegaban de secundaria embarazadas, por ejemplo. Entonces empezamos a armar un programa donde involucramos a los muchachos haciendo trabajo de sensibilización. Sí, y también un poquito de terapia aversiva con información grupo por grupo, ¿sí? Talleres de psicoeducación sexual, también mucho. Trabajé en conjunto con Secretaría de Salud, les solicitaba condones femeninos, masculinos para los talleres y para proporcionarles. Me acuerdo de algunos maestros, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué no ves que estás incitando a que los muchachos tengan relaciones sexuales? Y yo, profesores que ya tienen relaciones sexuales, ya tienen, están creciendo los números de embarazo. ¿Sí? Entonces esto funcionó muchísimo. De hecho, dentro del programa de Constrúyete, hay uno que se llama Protégete, ¿sí? Y también mandaron pancartas, o sea, material buenísimo que a veces en las instituciones, Ángel, no se utilizan. Y son programas maravillosos, pero que no lo saben aplicar, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de nuestro trabajo como psicólogos en la parte educativa, no te imaginas el gran apoyo que tenemos, solo en la parte educativa, sino en la vida en general de los muchachos. El impacto que puede tener cuando está bien guiado y bien orientado, ¿sí? Porque muchos maestros a veces dicen, es que no sé cómo manejarse, me puso a llorar y no sé. Entonces, fue un proyecto que armamos y funcionó muy bien, ¿sí? Y de hecho lo llevamos a nivel estado también a presentar. Muchísimas gracias, Ana Luisa. No sé si alguien de los participantes le haya surgido alguna pregunta. Puede pedir el uso de la voz para poder externarla. Bueno, parece que todo quedó muy claro. Ana Luisa, pues te agradezco infinitamente tu participación, excelente. Como siempre me había tocado verte en ponencias anteriores. A nombre de Ayudemos a los Jóvenes de Mazatlán, Sinaloa, te doy, pues, gracias. Queremos llegar el reconocimiento pertinente a tu ciudad. Muchísimas gracias a todos los participantes. Con esto concluye la mañana del foro
del 5 de noviembre. Nos regresamos, tenemos un periodo breve para poder descansar y regresamos a las actividades a las 4 de la tarde. La sala de Zoom va a estar abierta a partir de las 3:30 para que se puedan ir conectando y en punto de las 4 iniciamos. Los esperamos para que se puedan conectar puntualmente 4 de la tarde. Ana Luisa, muchísimas gracias. Un saludo también a la doctora Rodríguez, que está conectada. Ella es la médico psiquiatra y coordinadora del programa académico del foro. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Buen provecho. Nos vemos a las 4 de la tarde.